Estamos de vuelta en el programa Punta de Ingenio en compañía de la profesora Ingrid. Ahora nos vamos a centrar más en los aspectos de su vida laboral. ¿Cuál es su especialidad y cómo llegó a ella? Mi especialidad es la electrónica y tengo mención control y automatización. Bueno, cuando yo estudié habían 3 menciones en ese tiempo y después se creó una cuarta. Era computadores, comunicaciones y control. Esas eran las 3, y potencia. Esas eran las 4 que había. Entonces, los alumnos como en cuarto año más o menos van viendo en qué ramos les va mejor finalmente, porque al principio es más eso que vocación, en qué ramos te va más o menos mejor. Pero yo empecé a ver no solo en los que me iba mejor, porque en todos me iba relativamente bien, en ninguno me iba mal, pero ninguno era una estrella tampoco. Siempre era ahí, porque como estudiaba poquito, para dar tiempo para mis otras actividades, yo me fui dando cuenta que si tú estudias comunicaciones, después trabajas en comunicaciones, tu campo es acotado a las comunicaciones. Lo mismo los computadores, casi como los informáticos. Potencia es como para irse a trabajar en la mina. Y después pensé, bueno, todo esto es súper personal, una opinión personal. El control automático yo lo veía en todas partes. Cada vez que tú colocas el agua a hervir, hay control automático. Cuando metes una empanada al microondas, hay control automático. Entonces tú empiezas a mirar a tu alrededor y todo es control automático. Las cámaras, los computadores, los monitores. En general, todo lo que tenemos hoy en día, si tiene sensores, si algo se puede medir, ya se puede controlar. Y generalmente todas las cosas son medibles, todo es medible. Entonces, como yo no tenía claro en qué quería trabajar, yo dije, esto me va a permitir trabajar en lo que yo quiera. Me va a permitir desarrollar quizá algún día algo que a mí se me ocurra o que a otro se le ocurra, poder hacer una pyme, poder hacer inventos, poder investigar. Y de ahí empezó como el bichito de estudiar control. Y justamente eso es lo que ha ido pasando, porque ahora yo hago casi puros ramos de control y yo cuando les hago clases a ustedes les cuento todas mis experiencias, que los sensores nos sirven para controlar plantas y el proceso puede ser cualquiera, el sensor puede ser cualquiera y uno puede al final diseñar cualquier cosa, mientras uno sepa cómo medir y cómo controlar. Y sepa acerca del tema, obviamente. Exacto. ¿Y cuál fue su primer trabajo? Mi primer trabajo, luego que salí a la universidad, fue en la misma universidad, lo primero, haciendo clases de física. Me capacité como profesora y hice clases en la universidad. ¿Fue una capacitación que le dio la misma universidad? Sí, para recibir, porque generalmente hacen eso, o sea, todos los ingenieros que quieren hacer clases en la universidad los capacitan para que, es cierto, los alumnos tengan todos el mismo sello, el sello de la universidad. Entonces, por eso no es lo mismo tener profesores, no sé, honorarios de otro lado que te vengan a formar en su pinta, como que te formen en la pinta de la universidad. Entonces, por eso hacen una capacitación general. Y claro, hice clases de eso y después me propusieron matrimonio, así que me fui. Se fue por amor. Todo fue por amor. Me propusieron matrimonio y me fui a Iquique, porque de allá era el papá de mi hija. En ese tiempo yo tenía una hijita de 2 años. Y ya, la familia siempre ha sido lo primero para mí. Entonces me fui a Iquique y allá sí mi primer trabajo, o mi segundo trabajo, o primer trabajo como ingeniero, no sé cómo llamarlo, fue en una empresa que se llama Comtexa, que es de comunicaciones y tecnología. Y esa empresa trabajaba para el rubro minero. Y ahí también pude poner en marcha los conocimientos que había adquirido en la parte de potencia, porque también uno estudia... Aprende un poquito de todo, sí. Y del control, obviamente, también. Pero ese proyecto duró lo que duran los proyectos en Collahuasi, que es la minera más importante, después terminó y después me puse a trabajar en otras cosas, pero ese fue lo primero, comunicaciones y tecnología. Y hablando de su experiencia laboral en general, ¿cuál consideraría que fue su mejor y el peor trabajo? Ya, el peor trabajo, lo digo al tiro, para que después terminemos bien. El peor trabajo fue uno cuando se me ocurrió independizarme. No, en realidad no fue porque quise yo hubiera querido seguir trabajando en el rubro de la electrónica, pero en ese tiempo en Iquique hubo un paro de camiones, paro de la SOFRI, me acuerdo, paro de la aduana, y hubo muchos problemas, muy poca plata, entonces no hubo pega para ingenieros, se contrataban casi puros técnicos para hacer las pegas de los ingenieros, y eso es lo que pasa cada vez que hay crisis. Los ingenieros, sobre todo como los de materias menos duras, que son la electrónica, porque los de materias más duras serían minas, metalurgia, electricidad,
mecánica, esas son más duras, la electrónica es menos dura, esas van quedando atrás, porque se van reemplazando fácilmente por técnicos electromecánicos, por ejemplo, que conocen un poco de todo. Entonces, como no encontré trabajo electrónico, me fui a hacer clase a un colegio, no, eso no se los había contado, me acordé recién. Hice clase, ¿adivinen de qué? De música. Yo dije matemáticas. No, me fui a hacer clases de música, porque siempre había sido mi sueño ser profesora de música, pues mi papá nunca quiso, menos de música, menos profesor. Y ahí, claro, y como yo soy bien versátil, estudié música, estudié hartos instrumentos, yo estudié guitarra clásica, estudié canto lírico, he estudiado un montón de cosas. Entonces me fui a hacer clases de música a ese colegio. Ya. Y después de ese colegio vino mi experiencia peor, que fue la que les voy a contar ahora, que me puse con un restaurante. Porque yo pensaba, sí, pues yo pensaba, bueno, la gente siempre tiene que comer, así que aunque haya poca plata, no, pero me fue mal porque elegí mal la ubicación, como yo no era de la zona, quizás elegía también mal las comidas, yo creo que tomé muchas malas decisiones porque no estaba en mi área de confort, entonces estaba tratando de sobrevivir y fue una mala experiencia porque trabajar con gente a la cual tú no conoces, me tocó trabajar con hartos extranjeros y en ese tiempo era primera vez que uno tenía que trabajar con extranjeros porque acá no se veía eso hace 10 años atrás. No, pues. Entonces, el asunto de cómo comunicarte con otras personas, aunque hablen los dos español, es diferente. Es súper distinto. Los acentos y todo. Los acentos son distintos y la forma de ser también. Aquí la gente es cálida y amable y de verdad que es así en el norte, ¿no? Y me estafaron un montón de veces, me denunciaron y yo trataba de ser buena jefa y abusaron de mí. No, esa fue mi peor experiencia. Bueno, es que casi siempre pasa que uno le da la mano y agarra el codo, pero bueno. Esa fue, como te digo, mi peor experiencia porque no lo supe manejar. Pues yo ahí me di cuenta que no sirvo para administrar. Yo soy como más de hacer cosas que como de gerente, el área mía no es ni de venta, ni comercial, ni nada, y me quedó clarísimo, clarísimo. Mi mejor trabajo. ¿Adivinen cuál, po? ¿Cierto? Lejos de hacer clases en esta universidad, ha sido, yo creo, lo mejor que me pudo haber pasado. Porque acá los estudiantes, si bien es cierto que no son los estudiantes más brillantes del universo, son estudiantes que a ti te entregan muchas cosas. Es que lo que pasa es que tú puedes hacer una comparación en lo que es una universidad de región y una universidad capitalina. A las universidades capitalinas, por lo general, acceden alumnos que tienen mejores rendimientos, pero a lo mejor no mejores actitudes. ¿Me entienden? Y en las universidades regionales acceden los alumnos que son de la región, que viven con sus padres, que salieron de los colegios de la misma región, hasta se conocen, entonces hay un ambiente familiar diferente. En las universidades capitalinas es todo rápido, no todos se conocen. Como a mí me tocó estar en la zona central, es distinto, es más frío, es menos personalizado. La educación acá yo encuentro que es mucho más personalizada que en otros lados donde tienes un aula con 70, 80 alumnos. Acá tenemos 20, 30, 40. Entonces es mucho más personalizado, tú conoces a los chicos por su nombre y apellido, sabes dónde viven, ¿me entiendes? A eso voy, más que la parte intelectual, la parte humana de los alumnos que vienen a esta universidad. A mí me ha llamado mucho eso la atención. ¿Por qué escogió ser profesora? Yo descubrí que me gustaba la docencia haciendo clases. Y después cuando hice un backflash, no sé cómo se dice, flashback hacia atrás, yo cuando estaba en la universidad estudiando, yo me di cuenta que siempre para estudiar una materia yo necesitaba tener amigos para yo enseñarles. Pero yo en ese tiempo no me di cuenta de eso. Yo me di cuenta después, cuando empecé a hacer clases, empecé a recordar cómo eran mis actitudes cuando estaba en la U. Porque generalmente uno se analiza después, no se analiza en el momento. Y efectivamente era así, porque en la pensión donde yo vivía yo tenía un vidrio grande, entonces de repente tenía pruebas y decía, chuta, ¿cómo lo hago? Porque estoy sola. Y llamaba a mis alumnos, ¿quién quiere que le enseñe? Ya, a mis alumnos, perdón, a mis compañeros. ¿Quién quiere que le enseñe? Ya, y llegaban 2, 3, 4. Entonces yo agarraba mi cuaderno y les empecé a explicar. Pero sin yo saber mucho, pero explicando yo me daba cuenta de lo que no sabía y lo que sí sabía. ¿Me entienden? Y ahí me di cuenta que me gusta enseñar. Y después empecé a hacer ayudantías de todo lo que pude, también de física, de control, de redes 2, de química.
pero de matemática 4 nunca. Y después, claro, llegué acá porque necesitaban a alguien que se encargara de los laboratorios. Y yo fui encargada de laboratorio en mi universidad. Entonces, toda la vida en laboratorio y acá necesitaban un encargado y dije, esto es lo mío. Dios me mandó para allá. De aquí soy. Sí. Bueno, y como mencionó mucho su papá de que no le gustaba que sea profesora. Ah, porque mi papá era profesor. Mi papá fue profesor de mecánica del Liceo Industrial de Puerto Montt. Y entonces, claro, él vio en su tiempo mucha injusticia hacia los profesores, mal pago, la deuda histórica de los profesores. Entonces, lo menos que hubiera querido para su hija era que sea profesora también. Y menos de música. Bueno, y con esto nos despedimos desde el laboratorio de procesos de la sede de Puerto Montt, junto con la profesora Ingrid González, y los esperamos en un nuevo episodio de A Punto de Ingenio.